No sé si tienen alguna pregunta, si vieron algo, quieren tratar algún tema específico de agua de alimentación, pero con lo que hemos visto que es el circuito básico de Bobbio, recapitulando un poco, ¿no es cierto? El circuito básico de Bobbio, lo que trata ahí en el capítulo de agua de alimentación. Eh, La distinción que se hace generalmente del agua de alimentación, que es el agua de alimentación, el condensado y el drenado, los tres subcircuitos, podríamos llamarlos así, en que lo dividen, a pesar de que es uno solo, eh, tanto sea en el libro de Bobbio, que es el oficial, por decirlo de alguna manera, y después el que sirve, que es el del buque, y del cual nos hemos referido. Entiendo que estuvieron viéndolo, analizándolo un poco, sabiendo cómo es el funcionamiento, las variables que hay ahí, este, y no mucho más. Lo que se pide es una noción general del sistema, ¿no es cierto? Tener en cuenta cómo se gestionan los fluidos, los volúmenes de agua para las para los distintos grados de, de necesidad de vapor. ¿Qué pasa con el vapor? ¿Qué pasa con el agua? ¿Cuándo se para la turbina? ¿Cuándo se pide mayor vapor porque aumentan los consumidores? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se gestiona todo el agua? Entonces, eso es en resumen lo que hay que saber. Si ustedes se fijan en el programa está en esta parte, está pensado para ir avanzando en el sentido de haberle puesto agua ya a la caldera. Ahora vamos a analizar cómo le hacemos llegar combustible. Y después vemos, después de la parte del combustible, vemos un poquito el aire, que el aire no es más que un ventilador, bueno, uno o dos ventiladores, dependiendo del sistema, que empujan aire hacia el horno para poder producir la combustión. Después ya vendría la parte de operación, mantenimiento, reparación, inspección, clases y demás. Pero para que tengan ustedes idea cómo va a ser el transcurrir de ahora en más de la materia. Todo lo que vamos a ver de combustibles se los mandé yo en su momento, lo tienen ahí en el... En Drive. En el drive que mandó. Sí, sí, en las... No, porque estaba mirando una cosa acá. Sí, en el drive que mandé, y bueno, lo pueden consultar de ahí. En el libro de Bobbio también está explicado, o sea, pero como siempre, lo vamos a tomar medio con pinzas a eso de Bobbio, como base para introducirnos más bien al funcionamiento del circuito de combustible del buque, ¿cierto? Que es, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, lo que sirve, lo que vale, lo que está hoy en día en funcionamiento y lo que vamos a encontrar arriba de un barco. Así que podríamos arrancar entonces con el PowerPoint referido a combustible. Si ustedes quieren, si quieren hacer alguna pregunta o tienen algo. Sí, ¿se podría explicar, disculpe, profesor, el auto slowdown? Lo que en sí haría. Referenciado en sí, porque el auto slowdown no es lo mismo que es un sensor que directamente empieza a bajar, no estamos seguros si era que bajaba las revoluciones de la turbina o bajaba sobre la planta en sí, el consumo de vapor, el generado de vapor. Había que tener esa duda de lo estudiado sobre el auto slowdown. Si ustedes se fijan, dependiendo el sensor que trabaje, van a tener dos, por decirlo de alguna manera,
slowdown. El slowdown lo van a encontrar, ese término lo van a encontrar tanto en una planta a vapor como en una planta a motor, ¿no es cierto? Cuando hay algún problema, le va a bajar las revoluciones del motor, o si no, lo va a tripear, directamente lo va a parar. Acá en calderas pasa lo mismo. Cuando hay algún inconveniente, por ejemplo, en el desaireador, con el nivel de agua, o en el condensador, como estuvimos viendo, va a bajar las revoluciones de la turbina o va a bajar los fuegos de la caldera. Fíjense en que no siempre sucede, o sea, está bien diferenciado eso. Entonces se dan bastante los fuegos, como también reduce la velocidad de la turbina. Sí. Lo que ustedes se tienen que fijar es qué pasa, por ejemplo, si el desaireador tiene bajo nivel o muy bajo nivel. ¿Qué es lo que hace eso? Que ustedes vieron ahí que dice auto slowdown y trip. Bueno, eso fíjense a qué nos lleva el accionar de esos sensores. Pero bueno, es una seguridad, porque si vos no tenés agua, lo que tenés que ir previendo es que la caldera se va a quedar sin agua. Por lo tanto, vas a tener que empezar a bajar los consumidores, vas a tener que empezar a tener cuidado con la caldera. Entonces, esos cuidados a futuro, ante una falla, se manifiestan sobre las cosas que tenemos que cuidar, que básicamente son dos, la caldera y la turbina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, a ver sobre qué trabaja cada una de las cosas. Por eso le digo que son conceptos generales que les sirve para todo. Y que el tema no es que se le va, o sea, yo no les voy a pedir, decime la válvula CD8 qué hace. No, porque eso no sirve. Lo que ustedes tienen que saber son los conceptos generales, qué hace un circuito, cómo se protege el circuito, cómo se protege la caldera, la turbina y nada más. ¿Qué pasa cuando aumenta un consumidor, aumentan los consumidores, cómo regula los volúmenes de agua y no mucho más, es sencillo el tema. Y yo creo que es interesante ir viéndolo y analizándolo y un poco también leyendo el manual. El manual del buque, ¿no? El de la caldera también, pero bueno, el manual del buque es el que trata todos esos temas. Bueno, en la parte de combustible van a tener lo mismo. Va a haber, dependiendo el combustible que usemos, recuerden que estas calderas son calderas que usan combustible. ¿Cuántos tipos de combustible usan estas calderas? 3, si no mal recuerdo. A ver. Combustible, gas y el otro no me El acuerdo. combustible. El combustible. A ver, no entendí. Gas, Foloy y Fueroil o gas. Entonces, Tres son diésel, gas y fuel oil. Usamos nosotros, podemos tener. muy bien. Combustibles son todos. Al decir combustibles, generalizamos en todos los combustibles que podemos usar. Entonces, con esta caldera, en las calderas estas, estamos consumiendo gas, fuel o diésel. ¿En qué situaciones usamos cada uno de ellos? ¿Qué les parece? El Supongo Fueroil se que usa para debe ser navegación. dependiendo de lo que va a transportar. Y si estamos en un aguas donde la ley dice que tenemos que usar combustibles menos pesados, tenemos que usar sí o sí diésel oil. O diésel para el arranque y. O en caso de quedarnos sin forma de calentar el
el full oil tenemos que usar algo que necesitemos calentar como el diésel. Claro. Bueno, evidentemente, Yo creo que nosotros no podemos utilizar fuel oil. Son zonas de mar que no te dicen que no podías utilizar. Por la Bueno, ley seca, creo que era. Como en el sur, como en la Antártida. Báltico. ¿qué le parece a usted, Ledesma, que lo veo serio ahí, apoyado? Si mal no recuerdo, se usaba combustibles livianos, todo para las maniobras de arranque, y una vez cuando ya estábamos ¿cómo es? A régimen normal, en el embarque se cambiaba a un combustible pesado como es el full oil. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones para más o menos orientarnos. Vamos a empezar por el final, por lo que acabaste de decir, Ezequiel Ledesma. Me parece que vos te estás refiriendo al motor, porque en las calderas, maniobras de arranque Se hace con vapor. es iniciado de calderas. O sea, nosotros, el término arranque en la caldera puede servir, pero no se usa. Sí, me expliqué mal, profesor. No hay problema, está claro. Entonces, cuando iniciamos una caldera, sobre todo cuando iniciamos la caldera sin vapor, que no hay vapor en el barco, supongamos que llegamos a un buque que estaba parado, totalmente parado, cerrado, sin energía. Bueno, en ese momento, como no tenemos calefacción, no vamos a poder calentar el fuel para pulverizarlo, ni para moverlo de un tanque a otro, ni del tanque a la caldera. Entonces, en ese momento vamos a tener que utilizar un combustible liviano. O sea, para la puesta en marcha de la caldera o para el iniciado de la caldera, combustible liviano. ¿En qué otro momento utilizamos combustible liviano en la caldera? Cuando la paramos. Cuando paramos la caldera, cuando decimos, bueno, esta caldera vamos a parar, no sé, por 20 días para reparaciones o porque el buque lo vamos a amarrar y vamos a estar en reparación. Bueno, vamos a parar la caldera con combustible liviano, de tal manera de que ¿por qué? Porque si nosotros dejamos en fuel, lo que va a suceder es que después cuando a los 20 días querramos arrancar va a estar todo frío y vamos a tener un problema ahí. Entonces, con los motores diésel, el criterio es igual, el criterio técnico es el mismo, y vamos a ubicarnos bien, estamos hablando en que vamos a parar el motor por un tiempo largo, que no sabemos, que por ahí el buque se amarra, se queda sin energía, entonces en nuestro circuito no vamos a dejar combustibles pesados porque se va a enfriar y después no lo sacamos más. Después va a ser un desastre, vamos a tener que desarmar las tuberías, sobre todo las tuberías de inyección, las tuberías que llegan a los hornos de la caldera. Entonces, hacemos eso. Arrancamos y paramos o ponemos en servicio o iniciamos calderas con combustible liviano y la paramos con combustible liviano. Eso tiene que estar claro. Bueno. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración respecto de las zonas secas, las zonas de protección del medio ambiente, donde tienen las restricciones en cuanto a las descargas de gases de escape. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Cuando utilizamos combustible liviano para el iniciado de la caldera, ¿lo hacemos exclusivamente porque no tenemos con qué calentar el full oil? ¿O porque puede haber otras maneras de calentarlo o no? Sí, puede haber otra manera de calentarlo. Pero uno también tiene que buscar la forma más práctica. Sí. Y la forma más práctica, cuando el buque, o sea, cuando no tenemos vapor. Vamos a suponer en el caso de un buque cuya planta es a vapor. Cuando vamos a arrancar el barco, lo vamos a arrancar con el generador de emergencia o con el generador que tenemos en la sala de máquinas. Recuerden ustedes que generalmente los barcos a vapor tienen 2 o 3 turbogeneradores y un motor
generador también diésel, o un generador diésel en la sala de máquinas, y uno de emergencia. Un motor diésel de emergencia, un generador impulsado por un motor diésel de emergencia. Entonces, para nosotros, arrancar en esas condiciones, sin vapor en el buque, es mucho más sencillo y más práctico poner un generador de emergencia o el mismo diésel de la sala de máquinas y utilizar combustible liviano. Vos me dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Mirá, la diferencia para mí es más práctica, porque cuando vos estás en una situación como esa, en que tenés que arrancar un barco, vos vas, o sea, del barco apagado hasta llegar al barco listo al salir a navegar, vas cumpliendo algunas etapas, poniendo en servicio cierta cantidad de equipamiento, de mecanismos. Entonces, no te querés complicar la vida desde el vamos. Lo más fácil es arrancarlo con combustible liviano, porque seguramente fue parado con combustible liviano. ¿Me entendés? Seguramente que algún colega, cuando lo paró, el barco que sea, de vapor, a motor o lo que sea, lo paró con combustible liviano. Entonces, lo lógico es fijarse cómo está la maniobra y arrancarlo con liviano. Pero no creo que haya completado tu pregunta. Por supuesto que el buque tiene forma de calentar el combustible. El problema es que si vos encontrás un buque que estuvo parado mucho tiempo y querés calentar el fuel, lo vas a poder calentar porque vas a tener un calentador antes de llegar a la caldera eléctrico. El problema va a ser que lo traigas desde el tanque de servicio donde esté hasta ese calentador. Vas a traer un combustible muy frío y vas a tener una temperatura muy alta. Y quizás al principio, hasta que recircules todo ese fuel, ese calentador no te va a dar para poder utilizarlo inmediatamente. Entonces, lo más importante es tener primero el conocimiento de la planta, para decir, mira, lo más práctico, lo más fácil es arrancar, estamos en esta situación, de ahí empezamos a crecer, y hagamos lo más fácil, y más seguro, por supuesto. Siempre recuerden que todo nuestro procedimiento arriba de los barcos, digamos, lo que distingue al funcionamiento y lo que lo guía es la seguridad. Siempre piensen en la seguridad. Bueno, no sé si te contesté o si querés ampliar la pregunta. No, profe, está bien. Yo preguntaba por un motivo de que capaz que, porque puede ser que no sea práctico y entonces no se hace y listo. O sea, no sé si me explico. Era para preguntar nomás. Sí, no es por preguntar nomás, sino que para que sepas. Siempre lo ideal es arrancar con combustible liviano, por lo que te acabo de decir, por la practicidad, por el hecho de que si estuvo mucho tiempo el buque parado, al estar sin energía, se vino todo, o sea, la temperatura que tenía el combustible en los tanques se fue perdiendo. Y sí, bueno, es empezar de cero. claro. Así que lo lógico es que seguramente ya las tuberías están con combustible liviano y es arrancar con liviano. Bueno, perfecto. Nos habíamos quedado en la distinción o en la aclaración de las zonas de protección. Tenemos que tener en cuenta que esas zonas de protección, lo que hay que tener, o sea, ahí te exigen que vos tengas una descarga mínima, digamos, no
no por sobre, creo que era, no recuerdo en este momento, tendría que verlo, porque por ahí algunas zonas tienen distintos niveles de NOx, de óxido de nitrógeno, nitroso, en la cual son zonas diferentes, ¿no es cierto? Y de diferentes niveles de descarga. Y además, con diferentes posibilidades de descargar lo que es los combustibles o de utilización de combustibles con niveles de azufre en el que no está permitido hacerlo. Ahora, si nosotros estamos en gas, bueno, no tendríamos problema, y tampoco tendríamos problemas con diésel. Vuelvo a repetir, hay que fijarse, en el caso de que la zona sea donde vayamos, el nivel que se permite la descarga. Esa condición la podemos establecer ya sea cambiando el combustible, o muchas veces también lo que se hace, o lo que la tecnología está queriendo hacer, es seguir consumiendo fuel, por ejemplo, pero hacer una torre de lavado a la descarga para no descargar el azufre, que es el elemento contaminante. Vuelvo a repetir, esto no está en uso todavía, pero sí es una posibilidad que están intentando. Por otro lado, y creo que está mucho más avanzado, que es la utilización de distintos combustibles, bueno, en este caso el gas, pero también el amoníaco. Se está desarrollando mucho la combinación, o mejor dicho, el desarrollo tecnológico para poder usar motores con amoníaco. No les sabría decir en qué etapa está. Sé que, por ejemplo, la firma MAN está adelantada con eso, ya lo está desarrollando, pero no les sabría decir qué posibilidad hay a futuro de la aplicación hacia grandes motores, como es el tema de los motores marinos. Bueno. ¿Sería como una especie de catalizador? No. El amoníaco sería el combustible, o sea, el reemplazo del combustible por amoníaco. Por supuesto que tiene todo un proceso de síntesis química y demás, pero bueno, por eso les digo, yo sé que lo están haciendo, pero no les puedo informar el proceso. A mí cada tanto me llega algún technical letter que le llaman, y en donde estuvo tratado ya el tema y lo han puesto como una de las posibilidades, pero bueno, no tengo más información. Porque básicamente hay dos cuestiones ahí, es el costo por un lado y por otro lado la contaminación. Si sale más barato y contamina menos, bueno, bienvenido sea. Hay que ver el proceso, bueno, la posibilidad en cuanto a la carga del combustible, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen al uso de un determinado combustible. Así que eso hay que verlo. Pero lo podemos preguntar con la gente de MAN, que tenemos buena relación, a ver qué es lo que están haciendo. Bueno, entonces, usos de combustible: fuel, liviano y gas. Vamos a entrar ya directamente al PowerPoint que tenemos para eso, para que vayan, para avanzar en eso.
y ustedes vayan viendo a ver de qué trata este tema. Voy a compartir una pantalla acá, que es esta de acá. Uy, estamos en cualquier lado. Combustibles. Acá estamos. Bueno, hidrocarburos gaseosos. Hidrocarburos, ustedes saben que son de la cadena de carbono e hidrógeno. Ahí tenemos metano, que es el gas natural, propano, butano. Estos dos últimos, propano y butano, se consiguen por derivación o por destilación, ¿no es cierto? El gas natural es el que se consigue en boca de pozo, el que está directamente, que sale directamente del pozo de fuel. Normalmente en los pozos de fuel tenemos una vena por arriba del fuel de metano, de gas metano. Hidrocarburos líquidos, diésel, gasoil, naftas, destilados, y fuel oil residual, que es el residuo de esa destilación. Combustibles sólidos, carbón mineral, celulósicos, antracita, bueno, toda la historia. Básicamente acá tenemos los 4 combustibles que hoy en día se están usando, con la combinación de lo que dijimos anteriormente, fuel, diésel y gas natural para nosotros los barcos. Las características y cada uno de esos combustibles, según ya los conocemos, quizás lo nuevo para ustedes son lo que dice acá abajo, las mezclas, que es lo que recibimos a bordo, un bunker C, que es un combustible pesado, un IFO 180, que es combinación de 90% de fuel y 10% de diésel, o un fuel oil 70-30. Estas son las... Ay, perdón. Estas son las mezclas que se hacen en el sentido de fuel y diésel para más según la calidad del combustible. Generalmente en las calderas nosotros utilizamos un bunker C, que es un combustible muy pesado, residual, y en el que las calderas, por su forma de pulverización de combustible, no tienen mayores problemas, como si lo tiene el motor diésel, ¿no? Para la inyección. Puse acá las características físico-químicas que son importantes en cuanto al poder calorífico, la viscosidad, punto de inflamación, qué es cada uno de esos, para que ustedes lo repasen. Se supone que ya lo saben, y nada más. Preparación del búnker. Bueno, acá entramos en lo que podríamos llamar el sistema de gestión de cada empresa y de cada buque. ¿Y por qué puse esto? Ustedes van a ver en el libro de Bobbio, no está. Y en realidad lo puse porque nosotros, para poder quemar combustible, primero lo tenemos que embarcar, porque si no tenemos combustible no vamos a quemar nada. Entonces, para poder embarcar combustible tenemos a bordo una serie de procedimientos que cumplimentar, y eso está plasmado en el sistema de gestión de seguridad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el momento en que viene el combustible? ¿Cuándo viene combustible? Cuando se toca puerto. ¿Quién determina que venga combustible? Y la tripulación y el armador. ¿Quién es el responsable de tener el combustible necesario para la navegación? Jefe de máquina. El jefe de máquina. Bueno, entonces partamos de esa base. El jefe de máquina es el responsable de tener el combustible para la navegación que va a ser el buque. Entonces, ¿quién lo va a pedir el combustible? El jefe. El jefe. Generalmente el jefe le dice al capi, o según la costumbre que haya en el barco,
el jefe le dice al capitán o manda un mail directamente al departamento técnico con conocimiento al capitán y al departamento comercial que necesita tal y tal combustible en tanta cantidad y para tal fecha. Eso es bien clarito, cantidad de combustible, tipos de combustible y para qué fecha aproximadamente, ¿no? Siempre cuando el buque está navegando por afuera, hay que tener en cuenta que las empresas buscan el lugar donde más barato está el combustible. Entonces por ahí vos decís, che, mirá, yo necesito combustible para dentro de una semana, porque estoy muy corto, y la empresa te empieza a decir, no, mirá, esperá 15 días porque vamos a tocar tal puerto, que ahí me sale $2 menos la tonelada, bueno, cosas así. Entonces, siempre, cuando uno está de jefe, se toma un tiempo, le dice, mirá, fíjate. O sea, el jefe hace dos cosas, ¿no? para aclarar esto, para hablar sinceramente. Se cubre siempre teniendo algún canuto de combustible extra, para que lo entiendan. Y por otro lado, siempre pide con anticipación el combustible. Dice, mirá que yo necesito para 15 días, pero en realidad él sabe que puede tirar un poco más, pero que siempre se atrasa esto. Eso es lo que sucede. Entonces, pide combustible. La empresa le contesta, le dice, bueno, mirá, tal día en tal puerto vamos a hacer combustible, listo. Entonces ya el tipo va preparando todo. Para preparar todo, tiene que tener en cuenta la capacidad que tiene, en qué tanques, o realice un plan de embarque de combustible de manera de juntar el combustible que tiene en un determinado lugar, en algunos tanques, para recibir el nuevo combustible en otros tanques. Generalmente, y así debe ser, el combustible nuevo tiene que estar separado del viejo. No tiene que mezclarse con el combustible que ya tenían a bordo. Ténganlo en cuenta eso porque ahora, bueno, se va a parar esto. Vamos a hacer una cosa, salgamos y en 5 minutos, son 6 menos 20, volvemos a entrar. 5 minutos, por favor. Vamos a compartir. Uy, ¿por qué me parece? Bueno, entonces estábamos embarcando combustible. Entonces, el jefe de máquina, como les decía, preparó el buque, o hizo preparar el buque, para embarcar combustible. Eso significa que el tipo seleccionó los tanques donde va a embarcarlo. Mantiene los tanques, o mejor dicho, juntó todo el combustible viejo en uno o dos tanques, como le parezca a él, depende de la configuración del buque, y va a embarcar el combustible nuevo en tanques que no tienen combustible viejo. Eso es para tener discriminado el combustible nuevo por si hay algún problema en el análisis después. Si el combustible viene con algún problema en cuanto a su composición, que está contaminado, por ejemplo, o bueno, lo que sea, y que la empresa decida no utilizarlo, lo tiene ya separado el combustible. En realidad esto nunca me pasó, pero el buen uso dice que la cosa debe ser así. Después, cuando está probado el combustible, nosotros hacemos el análisis del combustible y todo, ya no hay ningún problema. Entonces, sondaje inicial, se sondan los tanques, se toma la cantidad de combustible que tenemos en los tanques, inclusive los adyacentes, aunque no sean de combustible, se sondan también, se toman el escalado, la temperatura, se calcula el embarque, que lo hace el jefe de máquinas, y el mismo jefe de máquinas dispone hasta qué nivel de los tanques hay que embarcar. Por ejemplo, no sé, recibe 150 toneladas y te dice, bueno, mirá, en el tanque de proa, en el 1, vamos a embarcar 30 toneladas, o sea, el sondaje es queda el tanque 1
está en 30 centímetros, tiene que quedar en 2,20 metros. Entonces, todo eso se vuelca en una planilla en donde se lo da el primero y bueno, o él mismo también hace las coordinaciones y ya sabe cada uno dónde va el combustible y hasta qué nivel del tanque van a embarcar la cantidad de combustible. Se preparan los documentos, como dije, el SGS, el Sistema de Gestión de Seguridad, se coordina con el puente, se hace una reunión de personal para coordinar el embarque, ¿no es cierto?, el inicio, el cambio de tanques. Generalmente, o a veces lo que se hace es se carga el combustible en un solo tanque o en 2 tanques a la vez, depende la característica del tanque, de cómo los muchachos estén cancheros para cambiar los tanques, el sistema que tengan también de cambio de tanque, si es automático en el sentido de que si es a distancia, ¿no es cierto? Eso es importante, o hay que hacer la maniobra uno en forma manual. Hablamos también de la distribución del personal, hay que ver, la gente de cubierta se incorpora a todo este procedimiento porque ellos están, digamos, a cargo de lo que es la seguridad en la contención de derrames. Está el primer oficial de cubierta con la gente, prepara matafuegos en cubierta, tira alguna línea de incendio. Y se deja en claro, entonces, en los tanques que se va a embarcar para hacer la maniobra y verificar que esa maniobra esté bien hecha. Generalmente, la maniobra y la verificación la hace un tipo que hace rato ya que está en el buque, que conoce el buque, y si no, bueno, lo hace el primero con algún engrasador o con ya viejo del buque y la van bien. Una vez que estamos todos listos a bordo, va a venir el proveedor. El proveedor, ¿por qué? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? No es una pregunta para calificarlo, sino para ver qué se imaginan ustedes. El combustible, ¿por dónde puede venir? Bueno, ahí lo dice. ¿En camión? ¿Un camión? ¿En un barco? Es lo que dice ahí, camión, barcaza o barco, ¿no es cierto? Un barco que nos traiga combustible. ¿Y qué más? No, nada más. No hay otra forma que yo sepa de ¿no? llevar combustible a los volúmenes que manejamos. Bueno, el combustible llega por 3 medios distintos. El camión, como bien está señalado ahí, en barco o barcaza, o también, si nosotros estamos si somos un barco, por ejemplo, petrolero, la misma planta nos envía directamente por el circuito ducto, ¿no sería? Por el circuito ¿Una plataforma? No, un momento. Si nosotros somos un barco petrolero y estamos en una terminal petrolera, la misma terminal nos envía por la manguera o por el conducto de carga, por la manguera de carga. Una vez que terminamos ya la operación de carga o de descarga, comienza la operación de hacer combustible. Entonces, por la misma manguera, la planta, la terminal, nos envía el combustible. Nosotros cuando recibimos combustible, o sea, cuando vamos, voy a hacer una homologación cuando cargamos nafta en el surtidor. Cuando cargamos nafta en el surtidor, ¿qué exigimos? El ticket con lo que cargamos y qué cargamos. A ver. Yo nunca pido el ticket. Yo no sé manejar, así que. Bueno. Que nos pongan lo que le decimos. Si le pedimos nafta, que nos pongan nafta. Si le ponemos diésel, que nos pongan diésel y no otra cosa. Muy bien. Como casi ¿Y el precio? Ya ni te fijas el precio, vas a cargar directamente porque lo necesitas. Eso te explicará. Le decís cuando cargás, que no de mí.
Bueno, básicamente la exigencia del ticket es algo relativo y en el surtidor, ¿no? En el barco es otra cosa, pero cuando nosotros vamos al surtidor, lo que queremos es que nos pongan lo que pedimos, como bien dijeron ustedes ahí, y además, algo fundamental, que nos pongan la cantidad que queremos. Bueno, lo mismo pasa en el buque. En el buque queremos que nos venga el combustible adecuado y la cantidad adecuada. Y después, bueno, viene la parte de los papeles, que es otra historia. Es por eso que en cuanto a la cantidad y a la cantidad de combustible, hay dos maneras de verificar eso. Una es a través de un contador. Generalmente, los buques tienen un contador ya incorporado, fijo, en la tubería de carga, que generalmente está en la máquina. Son contadores electrónicos que nos da el ticket además, nos da el ticket. Eso en los barcos. Puede también el contador estar en la planta o en el puerto a la descarga de un camión, por ejemplo. Colocan un contador ahí, uno va, verifica, cuando el tipo le dice, bueno, jefe, estamos listos a bombear. Bueno, a ver el contador, vas a ver el contador, está en 0, y además, si es camión o barcaza, uno, si quiere, va a ver el camión. Va a ver el camión si está lleno o está vacío. Cuánto de lleno está, cuánto de vacío está. Ustedes, si tienen que ir a ver el camión, ¿saben cómo verificamos que el camión esté con el combustible en el nivel que corresponda? Arriba tiene una escotilla, pero de ahí a saber bien el nivel. Según una linternita y ver si le queda algo de líquido, ¿no? Bueno, cuidado con el tema de la linternita. Las linternitas, cuando hacemos combustible en cualquier buque petrolero, tienen que ser intrínsecamente seguras. No se puede usar cualquier linterna. Eso es una cuestión que la tienen que saber. Para eso hay linternas especiales que se usan para estos casos. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que les acabo de decir. Es la parte de seguridad esta. Pero en el camión, como bien dijeron ustedes, el camión está dividido en cisternas. Puede tener 3, 4, 2 cisternas, depende del camión y la cantidad de combustible que va a traer. Pero cuando abrimos la boca escotilla esa, arriba, que está arriba del camión, nos subimos arriba y abrimos la boca, van a ver que dentro hay como un embudito, pero que está al revés, está así. Es un embudo que está al revés. Y ese embudo forma parte de una rosca, o sea, ese embudo está enroscado en una varilla roscada. Por lo cual ese embudo se puede variar, la posición se puede variar. ¿Qué pasa? Si ustedes lo ven, está precintado ese embudito. Eso quiere decir que cuando hicieron el control de la cantidad que le entra a esa cisterna, vamos a poner que es una cisterna de 5.000 litros, bueno, le metieron 5.000 litros, colocaron el embudito ese al ras del nivel y la precintaron. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es constatar de que el líquido sí llega al ras del embudito, nada más. Algunos camiones vienen con una lanza que se introduce y la lanza está graduada. Dice 500 litros, 1.000, 1.500, 2.000, bueno. Ustedes metiendo la lanza hasta el fondo del tanque, de la cisterna, bueno, se fijan dónde moja y ya está. Generalmente eso se puede hacer o no se puede hacer. Cuando viene por camión se hace. Cuando viene con barcaza, es medio relativo el tema, porque las barcazas son, sobre todo, bueno, no vamos a hacer ningún comentario, pero es medio relativo porque
lo que se mide en realidad es el combustible que entra y no lo que tiene la barcaza, porque después la barcaza empieza a bombear y vos no sabés si te manda al barco, si te deriva para otro lado. Entonces, a los fines prácticos del control es difícil. Por eso puse barcaza, hay tablas de sondaje que tienen que estar homologadas, ¿no? La barcaza te dice, mira, te voy a mandar del tanque 1 de mi barcaza 50.000 litros. Entonces vos tenés que ir, sondar la barcaza, ver la tabla de sondaje, restarle 50.000 litros, ver cuánto queda para después volver a medir el tanque. O sea, esto es una situación que es muy relativa. El contador, en este caso, ayuda a medir lo que se descargó, por eso es importante que si está el contador colocado a la descarga de la barcaza o del camión, o de la misma planta, fijarse que es un contador que está precintado, que certificado también inclusive, y lo único que hay que hacer es ir, mirar, bueno, está en cero, listo, empezamos a mandar 50.000 y ya está, chao. Es lo más fácil. Y el mismo contador te tira ya el ticket y no tenés problema. Eso es en cuanto a la cantidad. En cuanto a la calidad, o sea, vos me estás mandando combustible, sí. ¿Qué combustible me mandás? Y te voy a mandar fuel, porque pediste fuel. Bueno, muy bien. ¿Qué clase de fuel me mandás? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo hacemos con todo esto, con el tema de la calidad? Se toma una muestra. Te muestran unos papeles primero que corrobora que es lo que pediste vos. Después tomás 2 muestras, una para el barco y otra para el armador. Armador. ¿No eran 3 muestras? 13 porque uno lo mantiene en la empresa. Pero, profe, usted dice a simple vista, o sea, apenas se carga. No, a simple vista, el uso de los sentidos. Cuando vos cargas, tomás muestras. Bueno. Y se analizan las muestras. Claro, Y supongo que si para saber si es bueno o no, debes el valor calorífico que tiene el combustible. No aparece el papel ese. ¿No son 4 muestras? Una al armador, otro al fletador, otro en el depósito y otro no lo quedamos nosotros. Son 4 muestras que tomamos. La cantidad de muestras en esta parte, la cantidad de muestras es en referencia al sistema de gestión. Digamos, es administrativo eso. Ahora vamos a hablar de la cantidad de muestras, pero ¿cómo sé yo la calidad del combustible? ¿Y sería por el poder calorífico? Mirá, vengo yo. Bueno, Claro, pero eso ya te lo En el manda momento que la lo cargas, empresa, no lo ya puedes sé. saber hasta que venga el resultado de las muestras. Claro, eso no viene tabulado, eso tendría que analizar. Por eso las muestras, ¿o no? Bueno, el tema es Pero la el otra vez siguiente. había dicho que pueden o no traer en las muestras. Que eso depende de cada empresa si lo exige o no. No. Vamos a aclarar. Lo mandás a un laboratorio y con eso te puedes fijar. Pero eso es para la calidad, pero después, en el momento de la carga, no es una idea. Es lo que está queriendo. Creo que lo que está preguntando, en el momento de la carga no tenés para comprobarlo exactamente si es de la misma calidad que vos pediste. Bueno, vamos a aclarar la realidad. Acá, esto es una propaganda de un medio de comunicación. Nosotros damos la realidad. Y te mandan verdura, cualquier cosa. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando el jefe de máquina pide combustible, pide fuel, el jefe no dice, mirá, yo quiero de la mejor calidad. No dice eso. El jefe de máquina pide fuel y la empresa busca el fuel que le conviene a la empresa. El fuel que le conviene a la empresa. ¿Cuál es el que le conviene a la empresa? Y si el gerente técnico tuvo la suficiente capacidad para convencer al dueño que es importante poner un combustible de calidad que le va a hacer
el menor desgaste posible del motor, de camisa, buen funcionamiento de aros, que no le va a traer problemas en los elementos de la inyección, bombas y inyectores, bueno, va a comprar un combustible y en eso tiene que ver el precio. Entonces, el jefe de máquina no decide la calidad de combustible que le va a venir, lo decide la empresa. Ahora, cuando viene Cacho, que trae combustible, dice, jefe, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anduvo? ¿Queda acá? ¿Queda allá? Bueno, todo bien. ¿Tiene algo para comer? Bueno, toda la historia. Te traje un combustible pipí cucú, te dice. Y te tira, ¿qué te tira ahí? Una acción. Sí, nafta común. No, te tira un análisis del combustible que trae Cacho. Te trae una boleta ahí, el resultado de un análisis del combustible que teóricamente es el que te trae él. Entonces vos lo agarrás y le decís, bueno, qué bueno el combustible, muchísimas gracias. Y cuando Cacho se dio vuelta, haces así y lo tirás. No, lo guardás. Entonces, como bien dicen ustedes, yo no tengo forma de saber lo que Cacho me trae, si es bueno, es malo, es agua, o con colorante, o es firul. No sé. Entonces, esa es la razón por la cual se toman muestras del combustible. Pero además hay otras razones por las cuales se toman muestras de combustible. ¿Cuáles serán? Lo pongan con un poco de agua porque se llevaron algo de combustible ellos y te lo cargan con un poco de agua. Te pueden hacer una tramoya a ellos. Para saber si lo que uno pagó, o sea, no uno, sino el armador, la empresa pagó por la calidad del combustible, es lo que realmente pusieron y no algo más trucho. Sigan pensando. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿La puede repetir? A ver, ¿por qué me interesa a mí la calidad del combustible? ¿Cómo va a funcionar la máquina? También para ¿cuánta saber potencia va a desarrollar, ¿Cómo tiene que profesor? hacer la máquina? Porque si Para- yo le pongo algo... la autonomía, o sea, si yo tengo que atravesar todo el mar y me dan un combustible de baja calidad, no voy a tener un rendimiento del combustible igual que si fuese de alta calidad, pues no voy a sacar menos potencia a la máquina. Y por la contaminación también que puede generar ese combustible. Si te da uno de menor calidad. Yo creo que con ustedes hablamos el tema de las clases, los seguros y todo eso, ¿no? Sí, creo que sí. Hablamos. Bueno, ustedes recuerden siempre de aplicar la palabrita seguridad a todo lo que hagan. Recuerden siempre eso, porque el embarque de combustible tiene mucho que ver con la palabra seguridad. Y a la empresa, de cierta manera, no solo le interesa la seguridad en sí, sino también cómo va a funcionar ese combustible en su motor. Entonces, ¿ustedes creen que yo le tomo muestra al combustible porque sí, porque quiero? ¿O cuáles son las exigencias? ¿Quién me exige a mí tomar muestras de combustible? ¿Por solo hecho de que me vendan agua por combustible, por el precio? No, sino por la contaminación que se puede generar al medio ambiente. No solo eso. Y El rendimiento de la máquina. te lo exige. Los seguros, cuando uno tiene algún inconveniente, alguna avería, los seguros pagan. Si tenés un seguro que te cubre, te paga.
Pero el seguro no es que te dice, mira lo que te pasó, qué macana, toma la plata. No, el seguro trata de no pagar. Porque son seguros, pero es un negocio para ellos también, como es para todo el mundo. Entonces, el seguro dice, escúchame una cosa, vos me venís acá diciéndome que después de 5.000 horas de servicio tenés que cambiar todas las camisas de tu motor. ¿Está bien? Entonces dice, sí, porque se gastaron. Ah, mira vos, qué macana, ¿no? Es raro, porque el dueño de la camisa me dice que tira 15.000 horas. Entonces el seguro te va a decir, vení conmigo. dame los análisis de tu combustible para saber qué le pusiste vos al motor. ¿Qué le diste de comer al motor? Y después vemos si te pago o no te pago. Entonces. Entonces para eso tenemos una de las muestras que se queda en el buque para los seguros. No. Sería. No. Entonces, espera. Ahora avanzamos. Entonces, vamos a suponer que vos cargaste combustible, terminaste de cargar combustible, qué sé yo, salís a navegar y en el momento de salir a navegar habilitaste el tanque de combustible que acabas de recibir y en la maniobra querés arrancar el motor y no te arranca y te haces torta contra algo. No sucede eso porque les estoy poniendo una escena media ficticia, pero vamos a suponer. Entonces te van a decir, ¿qué pasó, jefe? ¿El motor no le arrancó? ¿Cuál es el problema? Y no sé. Bueno, a ver, vamos a averiguar. El seguro. Vamos a averiguar, porque yo no le puedo pagar si usted tuvo un problema y no sabemos qué fue. Y se dan cuenta que el combustible era un desastre. Entonces, si vos cargas combustible, que es un desastre, después no me vengas a pedir a mí que yo te pague el desastre que haces vos. Porque la cosa no funciona así. Entonces, cosas como esta, podemos dar un montón de ejemplos. Si vos decís, mirá, yo el motor, no sé, me está quemando mal, qué sé yo, ¿qué inyector le pusiste? No, me los hizo Cacho, acá a la vuelta. Y bueno, flaco, ¿qué crees? ¿Se entiende? Entonces, piensen ustedes que alrededor del buque hay un montón de gente, instituciones, empresas poderosas que tienen un negocio. Y el negocio, esas personas, ¿cómo decirlo? Esas empresas lo mantienen y no es que abren el bolsillo cuando el armador les dice me pasó tal cosa. Para eso están las clases que ponen ciertas condiciones de seguridad para que las cumplan. Y una de esas condiciones es el sistema de gestión de seguridad, para que no haya accidentes. Y la idea es que no haya accidentes, porque un accidente en un barco, en donde maneja muchísima guita, por un lado, y en donde el impacto del accidente sobre el medio ambiente puede ser bastante catastrófico, por ejemplo, el derrame de toneladas de combustible y demás en una playa, en donde sea, compromete muchas cosas. Entonces, ese es el vuelo que han tomado los sistemas de gestión para evitar los accidentes y la presencia de las clases, las sociedades de clasificación, para asegurar al menos el estándar de seguridad mínimo que debe tener un barco, que no hace solamente a las cosas que tiene el barco, sino cómo lo operás, quién lo opera. Está todo involucrado. Es por eso que nos exigen tener un título que sea reconocido internacionalmente y bueno. Entonces,
Que Cacho venga a mí y me traiga un análisis del combustible que me está embarcando, yo se lo agradezco muchísimo, y toda la historia, lo adjunto al certificado, digamos, a la factura que me trae Cacho del combustible, no en pesos, sino me informa que me embarcó tanto de combustible, qué sé yo, lo adjunto ahí, pero saco muestras que me obliga a la clase a sacar muestras y que la cantidad de muestras lo va a determinar, eso sí, la empresa, en función de si quiere mandarle al armador, si quiere mandarle al fletador, que es responsable también. Una muestra que queda en el buque durante un año, para, en caso de que haya algún incidente, la puede utilizar. Y una muestra más para lo que se llama el MARPOL, por las dudas. Entonces, generalmente son 4 muestras por embarque de combustible. Por ejemplo, si es de fuel, bueno, se toman 4 muestras de fuel, 4 muestras de diésel, así, o 3. Pero yo no les podría decir qué cantidad exacta, porque cada sistema de gestión de cada buque tiene su determinación en eso. Pero sepan que son bastantes. Algunos barcos tienen un equipo determinado para tomar muestras, en donde se coloca la botellita y se hace por goteo a diferentes momentos del embarque, para que sea una muestra representativa de todo el embarque. Algunos tienen directamente una canillita que va, no sé, le mandan al pilo o al primero, o quien sea, va, toma un poco ahí, un cuarto del frasco, toma un poco, al ratito toma otro poco, cuando cambian de tanque vuelven a tomar, bueno, así se van juntando todas las muestras. Una de esas muestras va al laboratorio. Y el laboratorio, aproximadamente en 4 o 5 días, uno junta todas las muestras, manda al laboratorio, se lo da a la agencia, las muestras selladas, todo con los rótulos determinados, se lo da a la agencia lo manda por DHL o lo que sea, al laboratorio, y el laboratorio en 3 o 4 días ya lo tiene colgado el resultado en internet, por internet. Pasan ahí para que lo verifique tanto el departamento técnico como el jefe de máquina. Y ahí sí, ahora sí podemos decir, bueno, nuestro combustible es este. Tiene tanto de fuel, tanto de ceniza, tanto de esto, tanto de lo otro y tanto de lo otro. Y ahora viene una pregunta que ustedes meten la pata siempre. Al jefe de máquina, ¿le importa el poder calorífico que tenga ese combustible? O sea, a lo que se refirió la señora Camila. No creo. ¿Sí? ¿Cómo? Para mí no. ¿Por qué no? Porque vos tenés que preocuparte de que ande y ya está. A mí me importaría. El problema es si no llega, si el resultado llega a dar mal. Pero si da bien, no pasa nada. ¿Cuál sería el problema? Por los que ¿No se consume más? argentinos C, no les importaba eso. Si yo tengo menos poder calorífico, tendría que utilizar más combustible para generar la misma cantidad de calor. O sea, sí importaría. O sea, gastaríamos más plata para mantener misma cantidad de calor. Y eso le importaría a la empresa. ¿Para qué si tengo viajes cortos, ¿Qué qué tipo de barco es? No creo que sea tan... ¿Ustedes alguna vez... que pone plata, le importa? ¿Ustedes alguna vez hicieron algún balance térmico? No. Ustedes saben que el balance térmico se parte de decir, bueno, che, yo estoy metiendo tanto calor, tengo que sacar tanto trabajo, y hay algo que se pierde.
Para saber cuánto calor meto, tengo que saber el poder calorífico del combustible que uso. Multiplicarlo por la cantidad que uso y digo, bueno, mira, metí tanto de calor. Bueno, el jefe de máquina no le importa eso. No le importa porque no decide la calidad del combustible, como les dije antes. Lo decide la empresa. Entonces, si ustedes hacen un balance térmico, yo los invito a que digan, bueno, yo tengo un fuel que tiene 10.500 calorías por kilogramos. Pero Cacho me mandó 10.200 o 10.100. ¿En cuánto me cambia la historia esto? Mucho, poco. Entonces, la empresa no te va a decir a vos, che, flaco, me gastaste 10 litros, 200 litros más o 1 tonelada más de combustible en 3 meses de viaje. Entonces yo le digo, mirá, si vos compras un combustible de mala calidad, yo no tengo la culpa. Porque la realidad es esa. La realidad es que la empresa, cuando dice tal combustible, los que entregan combustible, las terminales, ya saben que hay un mínimo de poder calorífico. Y eso va a estar en relación a la calidad del fuel que entreguen. Y generalmente la calidad del fuel que entreguen depende de la zona de donde es extraído el fuel. Como así también, algo que es importante, la cantidad de azufre que tiene en su composición el fuel. No es lo mismo un fuel del sur de Argentina que de Venezuela o de los Emiratos Árabes. En cuanto a su composición, a los elementos físicos, mejor dicho, a los elementos que componen ese fuel desde el punto de vista físico-químico. Son distintos. Entonces, por eso es que hay una norma ISO para la calidad del combustible, para ver qué tan buenos son o qué poder calorífico tiene cada combustible y ver las composiciones. Bueno, llegamos, digamos, hasta verificación del proveedor, contador en planta y demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendieron esto? Sí, en los barcos cuando se hace bunker, si no tengo el contador, ¿qué tan fiable es sondar los tanques y con la sonda calcular el volumen del tanque? ¿El tanque de nuestro barco te referís? Sí. 100%. Es 100% seguro. O sea, le puedo presentar eso, el sondaje de mi tanque, sin tener el contador ni nada de eso. Sí, lo que pasa es que el tipo no te va a creer. Así como vos no le crees al que te da el combustible, porque te dice, mirá, yo te traje 100 metros. Bueno, flaco, pero ¿cómo lo verifico? ¿Quién me asegura que son 100 metros? A ver, vení, vamos allá, vamos a tu barco. Entonces te va a empezar. Vos le decís, quiero la tabla que esté certificada. Quiero el certificado volumétrico del tanque. Quiero saber los calados del buque. Quiero saber la temperatura. O sea, es difícil. Se complica. Se complica. Entonces, vos en tu barco sí sabés todo eso y lo tenés. Entonces podés calcular bien. Una vuelta, bueno, yo estaba navegando en el crucero y la empresa tenía la maldita mala costumbre de hacer combustible en Malta. Y si hay gente realmente difícil, podríamos decir terribles para el combustible, son los malteses.
Porque claro, nosotros una vez por semana hacíamos 120, 150 toneladas. Y ya uno, cuando ya está un tiempo en el barco, te está canchero con todo eso y te das cuenta el tiempo que tardan. Bueno, ya le tomás la mano, digamos. Y siempre teníamos problemas. Una cosa que era, viste, terrible, era una lucha constante, era un devenir todas las semanas con el tipo que no, ya está, ya terminamos. Bueno, una vuelta empezamos, generalmente tardábamos 6, 8 horas, por ahí, depende. Porque también lo otro es esa, que te la mandan frío, al mandártelo frío circula menos, tardás más tiempo, o si tardás lo mismo, pero te mandaron menos cantidad. Entonces tenía que tener un ojo terrible, bueno, y sondar, y bueno. Y una vuelta, no sé, 4 horas, y entonces decíamos, bueno, pasaron, ponele 4 horas y los tipos, listo, terminamos. Ellos mismos desconectaron y se rajaron. Entonces, le decíamos, pero ¿cómo, flaco, terminaron? ¿Cómo terminaron si acá en el barco tenemos menos de la mitad de... No, ya te mandamos todo. Bueno, son, viste, terribles. Entonces, en todo embarque de combustible tenés que tener cuidado en cuanto a la coordinación con el proveedor por el tema de seguridad, ya sea bombeo, cantidad. A nosotros, básicamente, lo que nos interesa, y a la gente del buque, al jefe, lo que le interesa es, y poner el punto bien en esto, es la cantidad. Después la calidad no la podés manejar porque es la que te manda la empresa, y te vas a dar cuenta de qué clase de combustible es cuando te venga el resultado de tu laboratorio, no de la planillita que te da Cacho. Eso, bien clarito. Lo que vale es el laboratorio que te hace a vos, o a la empresa, mejor dicho, el análisis del combustible. ¿Está claro esto? ¿Lo tienen bien claro? Generalmente cuando uno va a una terminal o viene un barco, así, no hay problema, porque ya está muy aceitado todo, no hay mayores inconvenientes. Cuando uno hace combustible afuera, que son lugares que ya se conocen, medios deshonestos, hay que andar con 4 ojos y todo el mundo atento, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las cuestiones. Bueno, vamos a seguir. ¿Ustedes no tienen problema de seguir hasta las 7? ¿No? Bueno, muy bien. No. Hasta las 7 de la mañana, quise decir, de mañana. No, tanto no. Perfecto. Muy bien. No se aguantan un chiste, viejo. Bueno, creo que podemos, no sé usted. Coordinar con el proveedor, entonces, el caudal que va a mandar, esto hace a la presión de las bombas, cómo va a tirar y demás, cómo vamos a manejar el tema de parar por emergencia, en caso de que haya algún inconveniente, y por sobre todas las cosas, la comunicación. Generalmente estamos con walkie-talkie, con alguna luz que se coloca al costado del buque, que señala, y una chicharra que señala. Ya los buques eso no lo usan, pero algunos sí, que uno tiene un problema, entonces aprieta, dispara una alarma y aparece una luz roja al costado del buque que da justo enfrente del proveedor, del tipo que está bombeando, y suena una alarma, y bueno, y ahí se para todo. Entonces, eso hay que coordinarlo. El embarque, bueno, acá puse conexión, contador a cero, que ya lo hablamos, y la toma de muestras. Toma de muestras en rojo porque es una condición de clase, es algo que hay que tomar. Y hay que tomarlo bien, tiene que ser representativa. La cantidad también está estipulado, son botellitas de 1 litro. Y después la cantidad de muestras que se toman, ya les digo, depende si una es para el armador, una para el laboratorio, otra para el charteador, otra para que quede en el buque. Mínimo, generalmente son 4. Pueden ser 3, si no hay charteador, van a ser 3. Pero generalmente son 3, 4 muestras. Una sí o sí queda en el buque por 1 año. Bueno,
Fin de la operación. Cargó todo, qué sé yo, estamos todos de acuerdo, se hicieron los sondajes finales, me da fenómeno. Se cierra el sistema de gestión de seguridad, hay una serie de planillas que hay que completar y cerrar. A veces el jefe puede no estar en la maniobra, está a bordo, pero el jefe quizás está haciendo algo, entonces se le avisa al jefe, se avisa al puente que se terminó, se cerró todo, se hace el cálculo que se marca y se normaliza la maniobra. Normalizar la maniobra, ¿qué quiere decir para ustedes normalizar la maniobra? De ahí ya podemos mandar el combustible nuevo a los tanques con combustible que teníamos antes. A ver, Ya puede dejar que se haga medio más sin tanto controles. Cerrar válvulas. Para que ya terminemos toda la maniobra, o sea, ya empezar de vuelta a navegar. A ver, vamos a hacer vamos a encararlo por otro lado. Vamos a suponer que nosotros tenemos que pasar lo que sea, agua, combustible, cualquier cosa, de un tanque a otro. ¿Cómo encontramos esa maniobra? No, es cerrado. O sea, perdón, voy a hacer bien la pregunta. Yo me referí, ¿cómo encontramos la maniobra? ¿En qué estado están las válvulas, la bomba, todo eso? ¿En qué estado está? ¿Cómo están las válvulas? Apagado y cerrado. Están todas cerradas. Están todas cerradas. Nosotros decimos a bordo que cuando hacemos una maniobra, después la normalizamos, o sea, cerramos todo. No dejamos maniobras, por ejemplo, yo quiero mandar agua de lastre del tanque 2 estribor al tanque 3 babor. No dejo esa maniobra que después que la hice abierta, la normalizo, o sea, la cierro, cerrada. ¿Por qué? Porque por ahí viene otro flaco atrás mío, quiere hacer una maniobra y no la revisa, no revisa toda la maniobra y resulta que hay una válvula abierta y llena otro tanque y hace un desastre. Por culpas compartidas, porque cada vez que uno va a hacer una maniobra de trasvase, sea de que sea, tiene que revisar esa maniobra posible. Hay que revisarlas, porque alguno por ahí se olvidó una maniobra abierta y tenemos problemas. Entonces, hay dos responsabilidades ahí. El tipo que hace la maniobra termina y la tiene que cerrar. Tiene que cerrarla. Lo único que queda abierto es la maniobra que está en servicio, digamos. Si nosotros tenemos un generador funcionando, bueno, la salida del tanque va a estar abierta, la aspiración, la descarga de la bomba va a estar abierta y la derivación para ese motor va a estar abierta. Generalmente, y así debe ser, tiene que estar abierta para los otros motores por si hay que arrancar de emergencia y demás. Pero, por ejemplo, en los embarques de combustible, cuando el combustible lo enviamos a los tanques de reposo, después esas maniobras se cierran, no quedan abiertas. Porque toda la maniobra está relacionada y están comunicadas todas las tuberías con distintos tanques. Entonces, si nosotros dejamos una maniobra abierta, podemos tener problemas. Bueno, esto ténganlo en claro, porque es una forma de trabajar que hace, digamos, a la norma del buen arte, como se dice. Trabajar bien, ¿sí? Para que no tener problemas. Esto también está sentado y está especificado en el sistema de gestión. Por eso es cuando acá se puse fin operación SGS, Sistema de Gestión de Seguridad, aquí, ahí hay una planilla que les dice si revisaron la maniobra y está todo cerrado. Entonces ustedes la tienen que marcar como que sí, pero hay que hacerlo. No hay que marcarlo y chau. Hay que fijarse. ¿Alguna duda sobre este tema del embarque de combustible, de bunker? ¿Algo que quieran preguntar? No. Bueno, ¿seguimos?
¿Nunca pasó que le rebalsó todo, profesor? ¿Y cayó Eh, combustible a la cubierta? sí, puede pasar, puede pasar. A mí me pasó una vez, pero era pilotín, por lo cual no tenía responsabilidad, señor. Qué viveza. No. Qué suerte. O sea, no me pasó a mí, porque yo no, al ser pilotín, no. Pero estando de pilotín en un barco, cargaron combustible y sí, tuvimos un derrame. La verdad que no sé por qué fue, ni me acuerdo, así que no les podría decir, pero normalmente son, cuando hay derrame de combustible, salvo que se rompa la manguera de embarque, son errores humanos. El gran porcentaje de los incidentes o accidentes que suceden a bordo son errores humanos. El gran ¿Se porcentaje. refiere a derrame en cubierta o cayó algo al mar, al agua? No, es muy difícil que cuando tengas un derrame no caiga al mar. Es muy difícil, porque lo que es la contención en cubierta, primero cuando vos haces un embarque de combustible, los imbornales, o sea, los imbornales saben lo que son mejor dicho, son los orificios que están practicados en la cubierta para que descargue el agua, ¿no es cierto? Que puede llegar a entrar sobre la cubierta principal. Bueno, esos drenajes, esos imbornales, se taponan, pero la platabanda, digamos, lo que tiene la cubierta serán 3 pulgadas. O sea que cuando vos tenés un derrame, y bueno, a veces no lo puede contener eso, entonces se cae al mar. Profe, sí. En el buque este que nos embarcamos, donde se cargaba combustible, tenía una especie de batea. Sí. Bastante alta. Sí. O sea, pero Sí, imagino bueno, que se debe rebalsar rápido. pero eso es en las válvulas de conexión, en el conexionado. Claro, en el Bueno, conexionado. Bueno, eso sí, tiene una batea, como bien decís vos, para contener cuando conectás o desconectás. Pero si el tanque te llega hasta arriba y desborda, bueno, ese desborde sale por el venteo. No sale por ahí, sale por el venteo del tanque. Y el venteo del tanque está sobre la cubierta principal. Entonces tenés un problema. El venteo igual tiene una batea que contiene lo que pueda llegar a salir, pero a veces sale tanto y con tanta presión, porque imagínate que si el tanque te rebalsa es porque estás descargando a presión en el tanque y lo estás presurizando. Entonces el tanque va a descargar por ahí. Algunos barcos, antes que los tanques rebalsen, tienen una conexión que se juntan todos los tanques y van a un tanque de reserva, un tanque que se llama de derrame. Y lo que sucede ahí es que antes que el tanque rebalse, hay una conexión que sale al tanque de rebalse. Entonces no rebalsa nunca. Para eso, bueno, hay que estar atento. Si nosotros estamos controlando el nivel del tanque que estamos llenando por sonda manual, bueno, hay que tener en cuenta hasta cuándo lo vamos a llenar. Normalmente el 90% hasta ahí nomás, o sea que tiene una luz del 10% el tanque que va a quedar sin llenar. Pero tenemos que estar atentos, porque si nos pasamos se va a rebalsar. Hoy en día es muy difícil hacer un embarque de combustible con sonda de mano, digamos, en forma manual. Los tanques están controlados con sistemas de medidores de nivel automáticos, en el sentido de que tenemos... Bueno, ahora les voy a mostrar que tengo acá. Acá está, ¿ves? Bueno, esto es un Fuel Oil Filling and Transfer. O sea, este es un dibujo que encontramos en una de las computadoras de a bordo,
donde tenemos el storage tank, los storage, overflow, ahí está el tanque de rebalse, está todo conectado con todos los tanques, de manera de que si alguno de estos de acá rebalsa, va a caer acá, lo que rebalsa cae acá. Pero fíjense que tenemos todo alarmizado nosotros, y los controles de entrada, las válvulas, son motorizadas. Entonces, bueno, antes de que rebalse, cambiamos la maniobra. Y esto directamente lo hacemos sentado, estando en una consola. Bueno, vamos a pasar a otro lado. Acá tenemos, sobre los mismos tanques, nos dan la tabla, nos da la densidad, el volumen, el nivel del tanque y el peso, de acuerdo a la densidad. Bueno, eso es lo que podemos llegar a ver en la consola, en una estación normal de control. Fíjense que estamos en la pantalla del fuel, acá arriba, y tenemos todos los distintos servicios y mecanismos que podemos, y tanques y demás, que podemos llegar a ver. Bueno, acá tenemos el sistema de fuel con los settling y los consumidores. Dice el generador 4, 5, sala de máquina número 1, sala de máquina número 2. Bueno, este es un buque que yo tuve, que es un DP2, un remolcador de posicionamiento dinámico. Bueno, vamos a... Pues esto que les muestro acá es un análisis de combustible. O sea, cuando nosotros mandamos el combustible a analizar, va al laboratorio, el laboratorio lo analiza y pone en la red el resultado de ese análisis. Fíjense que todos estos parámetros que ven acá, densidad, viscosidad, agua, potasio, fosfato, zinc, hierro, sodio, vanadio, cenizas, ash, aluminio y sílice, son todos los parámetros que le miden a los combustibles. ¿Y cómo sabemos que está bien? Bueno, nosotros no somos químicos, entonces el sistema que se usa es justamente que está fuera o sea, el elemento que está fuera de los parámetros normales, le ponen un llamadito. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Le ponen un llamadito, como es este amarillo, que ven acá. Por ejemplo, el aluminio y la sílice tiene un valor muy alto, 102. Fíjense ustedes que el laboratorio, además, como es siempre el mismo, nos manda las veces que hemos cargado a Nahual, el 27 de febrero, el 31 de marzo, el 16 de abril, bueno, mayo. Y nos da el valor 102. Nosotros vamos a 102 y dice, a ver si lo puedo manejar, pues, che. Ahora vamos a ver si lo puedo manejar en... Ahí lo vamos a ver mejor. Está medio chiquito, ¿no? Sí. Sí, quedó chiquito. Bastante. ¿Control y la ruedita no ayuda? ¿Cómo? ¿Control y la ruedita del mouse para acercar no sirve? ¿No acerca? Ahí está. Creo que sí. Listo. Fíjate, tienen arriba un semáforo que está marcado el amarillo, que eso quiere decir que en términos generales hay algo que está mal. Y ese algo que está mal lo vamos a encontrar acá abajo, como vimos, y era el aluminio y la sílice. Dice, podemos experimentar alguna dificultad en la operación. Por favor, refiérase a los consejos de operación en la próxima página. Bueno, para mayor información, refiérase o vea la próxima página para el consejo de operación, de cómo manejar este combustible. Bueno, no la tenemos, lamentablemente, la otra página. A ver.
Sí, no la tenemos la otra página, pero yo les voy a decir qué decía la otra página. La otra página dice que cuando nosotros tenemos problemas de aluminio y sílice, lo más importante es trabajar sobre los filtros, o sea, mantener limpios los filtros y aumentar lo que es el proceso de purificar el combustible. Porque la sílice, ¿qué es? Son granitos de arena, o sea, el combustible está sucio. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar el proceso de purificado y la limpieza de los filtros. Con eso vamos a reducir los inconvenientes que nos pueden llegar a traer. ¿Ves? Acá dice Sampling Point Ship Manifold, o sea, la toma de muestra, el punto de toma de muestra de este combustible se sacó del manifold del barco. El método es goteo continuo, continuous drip. Bueno, te da quién fue el que te proporcionó este combustible, Petrobras, el nombre del buque, acá está General Belgrano, la fecha, bueno, todo más o menos. La cantidad de sulfuro, o de azufre, mejor dicho, azufre, 0.73. La viscosidad a las diferentes temperaturas. La cantidad que embarcamos, ahí está, 378 toneladas métricas. Y bueno, básicamente es eso. Fíjense la cantidad de agua que tiene. En este caso viene con un 0.1% de agua, mientras que en los embarques anteriores tenía por debajo de 0.1. Si además vemos que tiene problemas con el aluminio y el silicona, bueno, eso a veces se puede deber al depósito donde estuvo el combustible antes de ser embarcado a bordo. Bueno, otra de las cosas, el puerto donde se cargó, en Curitiba. Bueno, muy bien. Combustión. ¿Por qué tratamos este tema de combustión? Bueno, porque nosotros cargamos combustible para después quemarlo, y quemar el combustible significa combustionarlo. Para producir una combustión, claramente ahí sabemos que es un proceso físico-químico, donde se junta combustible con oxígeno y produce una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Uy, me quedé ciego. Que libera calor. Que libera calor. Es una reacción exotérmica, que libera calor. ¿Por qué puse tiempo ahí? A ver, vamos a pensar. ¿Por qué puse tiempo? ¿Qué tiene que ver la reacción exotérmica con el tiempo? ¿En cuánto tarda en funcionar? Claro. Mientras más rápido, mientras menos tiempo dure, más energía va a tener el combustible. Va a liberar mayor calor en menos tiempo. No, al revés, porque si libera calor en más tiempo es mejor. No, bueno. No sé si viene la pregunta igual. Claro, no, está apuntando para otro lado. No. O sea, no es que ustedes estén mal, sino que yo puse tiempo ahí, pero no está aclarado. Lo que quiero decir, que cualquier reacción exotérmica, dependiendo, podríamos decirla, dependiendo del tiempo, va a ser cuán violenta es esa combustión. Por ejemplo, una combustión de dinamita, en que se produce en un instante, pero muy, muy pequeño,
es una reacción exotérmica, es una combustión. ¿Sí? Pero cuando se quema, cuando se produce la combustión de, por ejemplo, madera, dura más en el tiempo y no es tan violenta. Entonces, es por eso que tiene que ver con el tiempo, la reacción, o mejor dicho, la combustión. Si nosotros tiramos un clavo y lo dejamos ahí 20 años, bueno, el clavo desde el momento en que se empieza a oxidar, se está combustionando, se está produciendo una reacción exotérmica. Es difícil medir la temperatura, pero sucede. Entonces, toda reacción exotérmica está muy relacionada con el tiempo en que se produce. Nuestro combustible lo tenemos que hacer reaccionar con oxígeno en una mezcla íntima. ¿En dónde? En un lugar determinado, que tiene un volumen determinado, que es el hogar de la caldera. Y para que esa combustión se produzca, tiene que tener algunas condiciones y tiene que cumplir una función determinada. Tenemos que hacer o asegurar que esa cantidad de combustible mantenga un aporte controlado para poder mantener la combustión, para que arranque la combustión, para que se prenda, digamos, el combustible y para que después prosiga. Por eso puse establezca y prosiga. O sea, nosotros vamos a necesitar un control determinado para encender ese combustible y para mantenerlo prendido. O sea, vamos a tener que hacer ingresar combustible en determinadas condiciones, más aire en determinadas condiciones, y en los momentos que se requieran para arrancar esa combustión y para mantenerla y regularla. Porque recuerden ustedes que la combustión de nuestra caldera va a estar en función de ¿qué? De los consumos. Sí, señor, del consumo de vapor. Muy bien. Entonces, vamos a tener que tener un sistema que nos diga, che, dame más combustible porque necesito generar más vapor. Y ese combustible va a necesitar un sistema en que lo mantenga a la temperatura adecuada, a la presión adecuada y a la cantidad adecuada en función del vapor que estamos consumiendo. Y es ahí donde entra la atomización del combustible, la pulverización y la generación de los gases de esa combustión. Antes de seguir, quiero decirles algo. Todo esto que ustedes ven acá está en el libro de Bobbio. Y lo que están viendo acá es un resumen nada más. Pero en el libro de Bobbio está bien tratado y desarrollado. Como para que ustedes lo lean tranquilos un par de veces, para que lo entiendan y lo relacionen también. Nosotros cuando producimos una combustión dentro de una caldera o en un motor, decimos que para esa cantidad de combustible que queremos combustionar, que queremos consumir, necesita una cantidad de aire estequiométrica. ¿Qué quiere decir eso? La relación aire-combustible. Muy bien, es la relación aire-combustible, pero ¿qué tipo de relación es? Volumen en volumen. Sí. Lo que quise preguntar es una afirmación o es una relación de tipo teórica o práctica. No, o sea, tiene que haber 15 partes de aire, más o menos 14, por cada parte de combustible, para que se produzca justamente la combustión. Si no, no va a ser tan óptima, o no consumir todo el aire, o no consumir todo el combustible. Una mezcla pobre o rica, ¿no? Claro. Está bien. Pero la pregunta es,
esa relación estequiométrica, ¿es teórica o es práctica? No, práctica. Práctica. Si no, no se haría bien la combustión, o no se haría. Teórica, porque no controlamos realmente cómo hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema en eso? O sea, yo meto 1 kilo, vamos a hacer así, meto 1 kilo de combustible, 14 kilos de aire y me quedé tranquilo, se va a prender fuego. No, en realidad no. Es teórica porque no sabemos es tan- realmente cuánto no es tan mezclamos. precisa. No. A ver, vamos a aclarar. Es teórica y es precisa. Nosotros sabemos perfectamente que 1 kilo hace a 14. Vamos a poner 14, no importa si es más o menos, 14. El problema está que nosotros vamos a hacer ingresar combustible en un volumen determinado, cerrado. El problema entonces está que nosotros vamos a hacer ingresar combustible en un volumen cerrado. Ese combustible se va a desplazar, imagínense en un horno que es grande como 2 o 3 o 4 habitaciones de 4x4, o sea que es un volumen importante, y cuando ingresamos ese combustible se va a desparramar en todo ese volumen. No en todo, pero sí al menos en el cono de pulverización del quemador. Recuerden ustedes cuando vimos el quemador, que cuando el quemador pulverizaba el combustible dentro del horno, hacía un cono de pulverización. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que todas las partículas pulverizadas en ese horno estén en una relación íntima con el aire, porque si no están, no se van a quemar. Porque lo que necesitamos nosotros en esas partículas es temperatura, que se la damos con los calentadores previamente a ingresarlo al horno, y necesitamos aire para que pueda producirse la combustión. Entonces, para asegurarnos de que ese combustible realmente va a producir una combustión completa, nosotros vamos a tener que meter o hacer ingresar al horno un exceso de aire. O sea, la cantidad de aire que nos dice esa relación estequiométrica más un exceso. Esto es cuando hablamos de combustibles líquidos. Cuando hablamos de fuel o de diésel. Entonces, ese exceso de aire generalmente, vuelvo a repetir lo que dije siempre en toda la materia, son números que dependen de la planta, de la caldera, de lo que sea. Y los pongo nada más como relativos, como para tener una idea, pero no se los voy a preguntar, y si se los pregunto, ya saben que más o menos son estos, pero no son determinantes. Entonces, dependiendo del tipo de combustible que nosotros vamos a utilizar, ese exceso de aire va a estar, si es gaseoso, en el 1%, gaseoso es gas, me refiero al gas, si es líquido, aproximadamente en el 10%, y si es sólido, en el 40%. No vamos a encontrar calderas que utilicen combustible sólido a bordo, pero sí en alguna planta de generación de energía, como por ejemplo calderas que usen carbón. El carbón se lo rompe de una manera especial y se lo introduce a las calderas, también inyectándolo, digamos, pero necesita más cantidad de aire en exceso, aproximadamente un 40%, aproximadamente. Es muy difícil ya encontrar
este tipo de generación eléctrica con carbón, porque es muy contaminante. Ya prácticamente no hay. Es lo que o sea, la utilización de carbón en caldera como combustible es lo más contaminante que hay. Por eso es que prácticamente desaparecieron ya. Bueno, forma de quemarlo. La forma en que quemamos nosotros el combustible en las calderas, bueno, es a través de los quemadores que se lo introduce, se produce la atomización. Digo atomización porque no tiene la misma característica que la inyección que se realiza en un diésel. Los quemadores, como ya vimos, atomizan el combustible, no forman esa nube que vamos a ver en un inyector, sino que vamos a ver un cono perfectamente armado por una lluvia de combustible, por decirlo, porque es mucho más grueso que la inyección que producimos en un motor. Y va a estar dado según el diseño del quemador, la forma del quemador. Si utilizamos para la atomización del combustible, si utilizamos vapor como elemento auxiliar, la atomización por vapor es lo más efectivo que hay, no solo porque logramos una buena atomización, sino porque además calentamos el combustible. Y bueno, acá en el punto de hollín, lo que quise aclarar es que el hollín se produce cuando no hay combustiones completas, o sea, cuando tenemos combustión incompleta, lo que se llama la combustión incompleta, y básicamente es la existencia de carbono libre en la masa de gases. Ese hollín o ese carbono libre que vamos a tener se convierte en depósitos en la caldera y que nos produce incendios. Cuando sale a la atmósfera y que nosotros lo barremos cuando hacemos la limpieza de hollín o el soplado de calderas, está el tema de la contaminación, que también es bastante importante. Productos de la combustión. NOx, óxidos de nitrógeno. Ese óxido de nitrógeno cuando sale por debajo del punto de rocío, produce ácido nítrico y es lo que provoca la lluvia ácida. El dióxido de azufre, ácido sulfúrico también. Y el pentóxido de vanadio. Cuando el combustible tiene mucho vanadio, lo quemamos a muy altas temperaturas, ataca el acero con níquel. O sea, las combinaciones de acero con níquel que encontramos generalmente en los sobrecalentadores pueden llegar a sufrir un tipo de oxidación. ¿Por qué? Porque precipita a altas temperaturas, justamente en los sobrecalentadores. Las precauciones que hay que tener son las bajas cargas y bajas temperaturas de gases de combustión. ¿Por qué bajas temperaturas de gases de combustión? Bueno, justamente porque si nosotros trabajamos por debajo del punto de rocío, vamos a tener precipitación de azufre y de nitrógeno justamente en el economizador. Cuando nosotros entramos a hacer la inspección del superficie sobre el economizador y los costados de los conductos de gases, amarillenta, producto del azufre. Qué pesado. ¿Alguna duda con esto? ¿Quieren preguntar algo? De momento no. De momento no. Lean el apunte de Bobbio, más o menos hasta acá. Y la próxima clase, porque ya va a ser la hora, sí, vamos a seguir avanzando sobre esto, pero les recomiendo por favor que lean y que vayan avanzando con esto. Si se les presenta alguna duda, anótenla por ahí y lo charlamos. Profe, ¿el vanadio es radioactivo? ¿Cómo? ¿El vanadio es un elemento radioactivo? No, el vanadio no.
Una consulta, profesor. El soplador de hollín retráctil, ¿cómo es más o menos? Yo pensaba que era como un pistolete que se metía a la caldera y soplaba y después volvía. Y me habían comentado que era como que tenía como una guía, la cual se empujaba, iba y volvía. Bueno, las dos cosas que dijiste está bien. Es un soplador común, con una lanza, o sea, es una lanza bastante larga que está fuera de la caldera. Y para poder introducirla en la caldera tiene que estar apoyada y sostenida por una corredera, digamos. Tiene un motor eléctrico que lo va impulsando y la va girando para que haga el barrido adecuado. Donde se veía cómo funcionaba un soplador de hollín. Así que si lo tienen a mano, lo pueden ver. Bueno, nos vemos la clase próxima, que ya va a ser el miércoles a las 8, como teníamos ya previsto. Y si tienen alguna duda, la mandan por el WhatsApp. Y les recomiendo que lean la parte esta de combustible, inclusive la de calderas. Y una vez que terminemos con este PowerPoint, ya vamos a pasar al circuito del buque. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces, vamos a organizarnos un poquito. La clase próxima seguimos con este tema, y ya la última, que sí o sí, no sé la escuela cómo tiene el tema de las vacaciones, pero nos quedan 2 clases. La que viene seguimos con esto, y la última hacemos un repaso general, ustedes, no yo. Yo les hago preguntas y ustedes responden de todo lo que vimos hasta ahora. ¿De acuerdo? Bueno. No sé. Bueno, Se ha considerado. Bueno, listo. Que pasen bien. Hasta luego, gracias. No, profe.